Bienvenido. Esta noche, nuestro viaje nos lleva a un mundo que ya no existe. Un mundo que desapareció mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Mucho antes de que las primeras flores abrieran sus pétalos bajo el sol. Mucho antes de que cualquier criatura con plumas surcara los cielos. Esta noche vamos a retroceder en el tiempo. No miles de años, no millones. Vamos a retroceder casi 300 millones de años, hasta una era que los geólogos llaman el período pérmico. Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Estás de pie en un paisaje que no se parece a nada que hayas visto antes. No hay césped bajo tus pies, porque la hierba no existirá hasta dentro de 250 millones de años. No hay pájaros cantando en las ramas, porque las aves son un sueño lejano en el futuro de la evolución. El aire que respiras es diferente, más seco, más caliente en algunas regiones, sorprendentemente frío en otras. Y sin embargo, este mundo extraño es el tuyo, es el nuestro. Es la misma tierra que gira bajo tus pies mientras escuchas estas palabras. Los mismos elementos, los mismos minerales, la misma roca fundida en su núcleo. Solo que reorganizada de maneras que tu mente apenas puede concebir. Esta noche no solo vamos a hablar del período pérmico como si fuera una página en un libro de texto. Vamos a caminar por sus bosques de lechos gigantes. Vamos a sentir el calor de sus desiertos rojos. Vamos a escuchar el silencio de sus noches, interrumpido solo por criaturas que el tiempo ha borrado de la faz de la tierra. Pero hay algo más. Algo que convierte a este periodo en uno de los más importantes de toda la historia de nuestro planeta. Y es también algo terrible. El periodo pérmico terminó. No terminó suavemente, como el cambio de una estación a otra. Terminó en lo que los científicos llaman la gran mortandad. La extinción más devastadora que la vida en la Tierra ha experimentado jamás. Más del 90% de todas las especies que existían desaparecieron. 90%. Imagina un mundo donde 9 de cada 10 formas de vida simplemente dejan de existir. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió? Y quizás la pregunta más inquietante de todas, ¿podría volver a suceder? Estas son las preguntas que nos acompañarán esta noche. No te prometo que tendremos todas las respuestas. Los científicos todavía debaten sobre los detalles, todavía descubren nuevas pistas enterradas en rocas de hace millones de años. Pero te prometo que al final de este viaje verás nuestro planeta de una manera diferente. Entenderás que la Tierra no es un escenario estático donde la vida simplemente ocurre. Es un sistema vivo, cambiante, a veces violento, siempre en transformación. Y entenderás algo más. Entenderás que nosotros, los seres humanos, con todas nuestras ciudades y tecnologías y sueños de inmortalidad, somos solo un capítulo más en una historia que comenzó mucho antes de nosotros. Una historia que continuará mucho después. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este tipo de contenido te resulta interesante, si disfrutas de estos viajes a través del tiempo profundo mientras te relajas antes de dormir, considera suscribirte a este canal. No por obligación, sino porque significaría que hay más personas allá afuera que encuentran paz en comprender el mundo que habitamos. Me pregunto, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Quizás es tarde en la noche en alguna ciudad de México, y las luces de los edificios titilan a través de tu ventana. Quizás es madrugada en España, y el silencio de la noche europea te envuelve. Quizás estás en Argentina, en Chile, en Colombia, en cualquier rincón de este mundo hispanohablante que compartimos. Donde quiera que estés, me alegra que estemos aquí juntos. Si puedes, atenúa las luces de tu habitación. Acomódate en una posición cómoda. Deja que tu cuerpo se relaje mientras tu mente viaja conmigo a través del tiempo. Porque ahora vamos a comenzar de verdad. Cuando pensamos en el pasado remoto de la Tierra, la mayoría de nosotros tiene una imagen bastante simple en la cabeza. Pensamos en dinosaurios. Pensamos en volcanes humeantes y selvas tropicales. Pensamos en un mundo primitivo, salvaje, caótico. Pero esto es una ilusión. El período pérmico, que duró desde hace aproximadamente 299 millones de años hasta hace 252 millones de años, no era primitivo en absoluto. Era un mundo de complejidad asombrosa.
Un mundo donde la vida había tenido ya cientos de millones de años para experimentar, adaptarse, evolucionar. Piensa en esto por un momento. La vida surgió en la Tierra hace aproximadamente 3.800 millones de años. Para cuando llegamos al período pérmico, la vida ya llevaba más de 3.500 millones de años existiendo. Los océanos habían estado llenos de criaturas durante eones. Los primeros peces ya habían conquistado las aguas. Los primeros animales ya habían arrastrado sus cuerpos fuera del mar y hacia la tierra firme. Los insectos ya volaban. Los bosques ya cubrían continentes enteros. El período pérmico no era el principio de nada, era en muchos sentidos una culminación. Y aquí es donde debemos destruir otro mito común. Creemos que los dinosaurios fueron los primeros grandes dominadores de la Tierra. Pensamos en ellos como los reyes originales del mundo terrestre, pero esto está equivocado, completamente equivocado. Antes de los dinosaurios hubo otros gobernantes, y gobernaron durante mucho más tiempo del que los dinosaurios jamás lo harían. Se llamaban sinápsidos. Y si nunca has escuchado ese nombre, no te preocupes. La mayoría de la gente no lo ha hecho. Pero deberías conocerlos, porque en cierto sentido, tú eres uno de ellos. Los sinápsidos eran un grupo de animales que apareció mucho antes del Pérmico, pero que durante este periodo alcanzó su máximo esplendor. Y aquí viene la parte que cambia todo lo que creías saber. Los sinápsidos no eran reptiles. Eran los ancestros directos de los mamíferos. Tus ancestros, mis ancestros. Imagina esto. Hace 280 millones de años, criaturas que se parecían vagamente a grandes lagartos, pero que en realidad estaban más emparentadas contigo que con cualquier lagartija moderna, caminaban por la Tierra. Algunas eran pequeñas, del tamaño de un ratón. Otras eran gigantes, depredadores de varios metros de largo que hacían temblar el suelo con cada paso. El más famoso de estos sinápsidos pérmicos era el Dimetrodón. Probablemente has visto imágenes de él sin saber exactamente qué era. Un animal grande, con 4 patas robustas, mandíbulas llenas de dientes afilados y esa característica inconfundible, una enorme vela en su espalda, una estructura semicircular de piel sostenida por espinas óseas que se elevaban desde su columna vertebral. Durante décadas, la gente asumió que el Dimetrodón era un dinosaurio. Aparecían juguetes de dinosaurios, en libros de dinosaurios, en películas sobre dinosaurios. Pero no era un dinosaurio. Los dinosaurios no aparecerían hasta millones de años después de que el Dimetrodón se extinguiera. El Dimetrodón era un sinápsido, un pariente tuyo, separado de ti por aproximadamente 300 millones de años de evolución, pero un pariente al fin y al cabo. ¿Y esa vela en su espalda? Los científicos todavía debaten sobre su función exacta. Algunos creen que servía para regular la temperatura corporal, absorbiendo calor del sol por la mañana y liberándolo cuando hacía demasiado calor. Otros sugieren que era una estructura de exhibición, usada para atraer parejas o intimidar rivales. Quizás era ambas cosas. Quizás era algo completamente diferente que nunca sabremos. Pero lo que sí sabemos es esto. El Dimetrodón era un depredador formidable. Un carnívoro que cazaba a otros animales de su época con una eficiencia brutal. Y no estaba solo. El período pérmico estaba lleno de sinápsidos de todas formas y tamaños. Estaban los pelicosaurios, el grupo al que pertenecía el Dimetrodón. Y estaban los terápsidos, un grupo más avanzado que eventualmente daría origen a los verdaderos mamíferos. Entre los terápsidos había criaturas extraordinarias. El Gorgonops, por ejemplo, era un depredador del tamaño de un lobo grande, pero con un cráneo que parecía diseñado por una pesadilla. Sus colmillos eran tan largos que sobresalían de su boca cerrada, como los de un tigre dientes de sable, pero millones de años antes de que existiera cualquier tigre. Y luego estaba el Moschops. Si el Gorgonops era el terror del Pérmico, el Moschops era algo completamente diferente. Era un herbívoro, un comedor de plantas del tamaño de una vaca, con un cuerpo robusto y rechoncho y una cabeza sorprendentemente pequeña para su tamaño. Su cráneo era increíblemente grueso, lo que ha llevado a algunos paleontólogos a sugerir que estos animales se golpeaban cabeza contra cabeza, como hacen hoy los carneros. Imagina esa escena.
2 moschops machos, cada uno pesando varios cientos de kilogramos, embistiéndose el uno al otro en una pradera del Pérmico. El sonido de sus cráneos chocando, resonando a través de un paisaje que ningún ser humano verá jamás. Polvo levantándose bajo sus patas, el olor a tierra y vegetación en el aire caliente. Este era el mundo del Pérmico temprano y medio. Un mundo dominado no por dinosaurios, no por mamíferos como los conocemos hoy, sino por estas criaturas extraordinarias que ocupaban un lugar intermedio en el árbol de la vida. Ni reptiles ni mamíferos, sino algo único. Algo que el tiempo ha casi olvidado. Pero los sinápsidos no estaban solos en la tierra del Pérmico. Compartían su mundo con otros grupos de animales que también estaban encontrando su lugar bajo el sol. Los reptiles verdaderos, los ancestros de las tortugas, los lagartos, los cocodrilos y sí, eventualmente los dinosaurios ya existían. Eran más pequeños y menos diversos que los sinápsidos, pero estaban ahí, esperando su oportunidad. Una oportunidad que llegaría, como veremos, de la manera más devastadora posible. También había anfibios, enormes anfibios, muy diferentes de las ranas y salamandras que conocemos hoy. El Prionosuchus, por ejemplo, era un anfibio que podía alcanzar los 9 metros de longitud. 9 metros. Imagina una salamandra del tamaño de un autobús. Vivía en los ríos y pantanos del Pérmico, un depredador acuático que acechaba cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para acercarse al borde del agua. Y en los océanos, la vida era igualmente diversa. Los mares del Pérmico estaban llenos de criaturas que hoy nos parecerían alienígenas. Trilobites, esos icónicos artrópodos que habían dominado los océanos durante cientos de millones de años, todavía existían, aunque su diversidad ya estaba disminuyendo. Braquiópodos, animales con conchas que se parecen superficialmente a las almejas, pero que no están relacionados con ellas, cubrían los fondos marinos. Había tiburones primitivos, cefalópodos con conchas espirales, corales que construían arrecifes en aguas cálidas. Era un mundo completo, un ecosistema global que había tardado cientos de millones de años en desarrollarse, cada especie ocupando su nicho. Cada criatura conectada con las demás en una red invisible de dependencias y relaciones. Y todo esto estaba a punto de desaparecer. Pero antes de hablar de la destrucción, necesitamos entender el escenario donde ocurrió. Necesitamos entender la geografía del Pérmico. Porque la Tierra de hace 250 millones de años no se parecía en nada a la Tierra de hoy. Cuando miras un mapa del mundo actual, ves continentes separados por océanos. América del Norte y América del Sur al oeste. Europa, África y Asia al este. Australia aislada en el hemisferio sur. Antártida cubierta de hielo en el polo. Pero en el Pérmico, todos estos continentes estaban unidos. Todos ellos. Formaban una única masa de tierra gigantesca que los geólogos llaman Pangea, que significa toda la tierra en griego. Era el supercontinente definitivo, una extensión de tierra que se extendía desde el polo norte hasta el polo sur, rodeada por un único océano global llamado Pantalasa. Intenta imaginar esto. Podrías caminar, teóricamente, desde lo que hoy es Alaska hasta lo que hoy es la Antártida sin cruzar un solo océano. Podrías viajar desde Brasil hasta Siberia sin mojarte los pies. Todo estaba conectado. Todo era uno. Esta configuración geográfica tuvo consecuencias profundas para el clima del Pérmico, y es aquí donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Cuando tienes un único supercontinente masivo en lugar de varios continentes separados, el clima se comporta de maneras muy particulares. Y en el caso de Pangea, esas maneras eran extremas. Piensen cómo funcionan los océanos hoy. Las corrientes marinas transportan calor desde las regiones ecuatoriales hacia los polos. El agua absorbe energía del sol, la retiene y la distribuye por todo el planeta. Esto modera las temperaturas. Hace que los climas costeros sean más suaves, más húmedos, más predecibles. Pero cuando tienes un supercontinente que se extiende de polo a polo, gran parte de la superficie terrestre queda muy lejos del océano. El centro de Pangea estaba a miles de kilómetros de la costa más cercana,
y esto creó algo que los científicos llaman continentalidad extrema. El interior de Pangea era un infierno. Durante el verano, las temperaturas en las regiones centrales podían superar los 50 grados centígrados. 50 grados. Eso es más caliente que los desiertos más extremos de la Tierra actual. No había océano cercano para moderar ese calor. No había humedad para formar nubes que bloquearan el sol. Solo tierra, roca, arena y un sol implacable. Y en invierno, esas mismas regiones se congelaban. Sin el efecto moderador del océano, las temperaturas caían dramáticamente. El mismo lugar que era un horno en verano se convertía en un páramo helado en invierno. Este contraste extremo creó algunos de los desiertos más grandes que jamás hayan existido en la Tierra. El centro de Pangea era un mar de dunas rojas, extensiones infinitas de arena y roca, donde la lluvia era tan rara que podían pasar años entre una tormenta y la siguiente. Pero no todo era desierto. Las regiones costeras de Pangea, aquellas bendecidas con acceso al océano, eran más hospitalarias. Aquí crecían bosques. No bosques como los que conocemos hoy, con árboles con flores y plantas con semillas encerradas en frutos. Esos no existirían hasta mucho después. Los bosques del Pérmico eran diferentes. Imagina caminar por uno de estos bosques. El suelo está cubierto de helechos, algunos pequeños y delicados, otros creciendo hasta la altura de tu cintura. Entre los helechos se elevan árboles que no reconocerías, coníferas primitivas, parientes lejanas de los pinos y abetos modernos, pero con formas extrañas y hojas diferentes. Gingos, esos árboles antiguos que todavía sobreviven hoy como fósiles vivientes, con sus hojas en forma de abanico. Y extraños árboles llamados Glossopteris, con hojas en forma de lengua que cubrían los bosques del hemisferio sur de Pangea. El aire huele diferente al de cualquier bosque moderno. No hay flores, así que no hay fragancia floral. En cambio, el olor es más verde, más primitivo. Resina de coníferas, humedad de los helechos, el aroma terroso de la materia en descomposición. Y los sonidos también son diferentes. No hay cantos de pájaros, porque las aves no existen. No hay zumbidos de abejas, porque las abejas tampoco existen. Lo que escuchas son insectos, muchos insectos. El período pérmico heredó del período anterior, el Carbonífero, una increíble diversidad de insectos. Algunos de estos insectos eran enormes para los estándares modernos. El Carbonífero había sido famoso por sus libélulas gigantes, con envergaduras de hasta 70 centímetros. Para el Pérmico, los insectos ya no alcanzaban esos tamaños extremos, pero seguían siendo impresionantes. Cucarachas grandes como tu mano recorrían el suelo del bosque. Insectos extraños que no se parecían a nada vivo hoy habitaban cada rincón del ecosistema. Y aquí hay algo fascinante que pocos saben. Durante el Pérmico, los niveles de oxígeno en la atmósfera eran más altos que hoy, significativamente más altos. En algunos momentos del Pérmico temprano, el oxígeno podría haber constituido hasta el 30% de la atmósfera, comparado con el 21% actual. Este exceso de oxígeno tenía consecuencias interesantes. Para empezar, los incendios forestales eran más frecuentes y más intensos. El oxígeno es combustible. Más oxígeno significa fuegos más grandes, más calientes, más difíciles de extinguir. Los bosques del Pérmico ardían regularmente, y la vida tuvo que adaptarse a esta realidad. Pero también significaba que los animales podían crecer más. El oxígeno es lo que permite a los músculos funcionar, lo que alimenta el metabolismo. Con más oxígeno disponible, algunos animales podían alcanzar tamaños que serían imposibles hoy. Ahora, vamos a volver nuestra atención a algo que mencioné antes, pero que merece una exploración más profunda. Hablamos de Pangea como si fuera simplemente un continente grande, pero era mucho más que eso. Era un experimento geológico único en la historia de la Tierra. Cuando todos los continentes se unen, las interacciones entre ellos crean condiciones que no pueden existir de otra manera. Las montañas que se formaron cuando los continentes colisionaron eran enormes. Imagina los Himalayas, las montañas más altas del mundo actual, formadas por la colisión entre India y Asia. Ahora multiplica eso por toda la longitud de un supercontinente.
Cadenas montañosas se extendían por miles de kilómetros, alterando los patrones de viento y precipitación a escala continental. Una de estas cadenas montañosas se llamaba los Apalaches. Sí, los mismos Apalaches que hoy se extienden por el este de Estados Unidos. Pero en el Pérmico, estos no eran las montañas suaves y redondeadas que vemos hoy. Eran jóvenes, eran afilados, se elevaban a alturas comparables al Himalaya moderno, quizás 6.000 o 7.000 metros sobre el nivel del mar. Estas montañas se formaron cuando África y América del Norte colisionaron durante el ensamblaje de Pangea, y su sombra de lluvia, la zona seca que se forma cuando las montañas bloquean la humedad del océano, contribuyó a la formación de esos inmensos desiertos interiores. Pero mientras el centro de Pangea se convertía en un horno estéril, otras regiones experimentaban condiciones muy diferentes. El extremo sur del supercontinente, que incluía lo que hoy es la Antártida, Australia, India, África y Sudamérica, estaba posicionado cerca del Polo Sur, y durante partes del Pérmico, esta región estaba cubierta de hielo. Glaciares descendían de las montañas, capas de hielo cubrían paisajes enteros, y cuando estos glaciares se derritieron, dejaron evidencia de su presencia. Rocas rayadas por el peso del hielo, depósitos de sedimentos que solo los glaciares pueden crear. Esta evidencia fue, de hecho, una de las primeras pistas que llevó a los científicos a proponer la teoría de la deriva continental. En el siglo XIX, los geólogos encontraron estas marcas glaciares en lugares que hoy son tropicales: India, Brasil, África del Sur, Australia. ¿Cómo podían haber existido glaciares en regiones que hoy están bañadas por el sol tropical? La respuesta, por supuesto, es que estos continentes no siempre estuvieron donde están ahora. Alguna vez estuvieron unidos y alguna vez estuvieron cerca del polo. Es un recordatorio poderoso de que nada en la Tierra es permanente. Los continentes se mueven, los climas cambian, los polos se desplazan. Lo que hoy es un desierto, alguna vez fue un océano. Lo que hoy es un trópico húmedo, alguna vez fue un páramo helado. Y el período pérmico captura esta verdad de una manera particularmente dramática. A lo largo de sus casi 50 millones de años de duración, el clima del planeta cambió significativamente. El Pérmico temprano todavía mostraba los efectos de las glaciaciones que habían dominado el período anterior, pero gradualmente el planeta se fue calentando. Los glaciares retrocedieron, los mares subieron, los desiertos se expandieron en algunas regiones mientras los bosques prosperaban en otras. Era un mundo en constante flujo, un planeta que nunca se quedaba quieto. Y en medio de todo este cambio, la vida continuaba, se adaptaba, evolucionaba. Los sinápsidos desarrollaron nuevas formas. Algunos se hicieron más grandes, otros más pequeños. Algunos se especializaron en comer plantas, desarrollando dientes complejos para procesar la vegetación dura del Pérmico. Otros se convirtieron en depredadores cada vez más eficientes, con sentidos agudos y cuerpos diseñados para la caza. Fue durante el Pérmico tardío que aparecieron los terápsidos más avanzados, los sinodontos. Estos animales tenían algo especial. Sus dientes estaban diferenciados, con incisivos al frente, caninos a los lados y molares en la parte posterior, como los tuyos, como los míos. Esta diferenciación dental es una característica de los mamíferos, y los sinodontos fueron los primeros en desarrollarla. Algunos científicos creen que estos sinodontos tardíos también podrían haber tenido pelo. No lo sabemos con certeza, porque el pelo no se fosiliza fácilmente, pero hay indicios. Pequeños agujeros en los huesos del hocico, similares a los que hoy albergan los nervios de los bigotes en los mamíferos. Si esto es correcto, entonces las primeras criaturas con pelo aparecieron no en la era de los dinosaurios, sino aquí, en el Pérmico, millones de años antes. Y quizás, solo quizás, algunos de estos sinodontos eran de sangre caliente, o al menos más calientes que los reptiles de su época. Estaban desarrollando las características que eventualmente definirían a los mamíferos. Pero todo esto estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más brutal imaginable. Hablemos ahora de los océanos del Pérmico, porque mientras los sinápsidos dominaban la Tierra, los mares estaban experimentando su propia historia épica. Una historia que terminaría de la manera más trágica posible.
Los océanos del Pérmico eran vastos. El gran océano Pantalasa cubría más de la mitad del planeta, una extensión de agua azul que hacía que el Pacífico actual pareciera pequeño en comparación. Y en el lado opuesto, donde Pangea se curvaba formando una especie de C gigante, existía un océano más pequeño, pero igualmente importante, llamado el Mar de Tetis. El Mar de Tetis era especial, era cálido, tropical, lleno de vida. Sus aguas bañaban las costas del este de Pangea, creando las condiciones perfectas para uno de los ecosistemas más ricos del Pérmico. Arrecifes de coral prosperaban aquí. No los mismos corales que conocemos hoy, sino sus ancestros, construyendo estructuras masivas de carbonato de calcio que albergaban innumerables formas de vida. Si pudieras sumergirte en el Mar de Tetis hace 260 millones de años, verías un mundo submarino de belleza extraordinaria. Esponjas de formas fantásticas cubriendo el fondo. Crinoideos, esos animales parecidos a plantas que todavía existen hoy, pero en números mucho menores, meciéndose con las corrientes. Braquiópodos en cantidades inimaginables, sus conchas cubriendo cada superficie disponible. Y nadando entre todo esto, los verdaderos señores de los mares pérmicos. Los tiburones ya existían, por supuesto. Habían existido durante cientos de millones de años antes del Pérmico y continuarían existiendo cientos de millones de años después. Pero los tiburones del Pérmico eran diferentes a los modernos. Algunos tenían formas extrañas, con aletas en lugares inusuales o cuerpos adaptados a nichos ecológicos que ya no existen. El helicoprión es quizás el más famoso de estos tiburones extraños. Y cuando digo extraño, me quedo corto. El helicoprión tenía una estructura en su mandíbula inferior que los científicos no pueden explicar completamente incluso hoy. Era una espiral de dientes, enrollada sobre sí misma como un rollo de canela, pero hecha de dientes afilados. Ningún animal vivo hoy tiene algo similar. Durante más de un siglo, los paleontólogos debatieron dónde exactamente se ubicaba esta espiral de dientes. ¿Estaba en la punta del hocico? ¿Debajo de la mandíbula? ¿Dentro de la boca? Solo recientemente, gracias a tomografías computarizadas de fósiles bien preservados, se confirmó que la espiral estaba dentro de la boca, en la mandíbula inferior, donde funcionaba como una especie de sierra circular biológica para cortar presas. Imagina eso. Un tiburón de 6 metros de largo, nadando por los océanos del Pérmico, con una sierra de dientes enrollada en su boca. La evolución, cuando tiene suficiente tiempo, puede crear cosas que ningún ingeniero humano jamás imaginaría. Pero los tiburones no eran los únicos depredadores marinos. Los amonites, esos cefalópodos con conchas espirales que se convertirían en íconos del periodo Jurásico y Cretácico, ya estaban diversificándose. Los nautiloides, parientes cercanos de los amonites y ancestros del nautilo moderno, habían dominado los océanos durante el Paleozoico y seguían siendo comunes. Y luego estaban los peces. El Pérmico vio la continuación de la gran radiación de los peces óseos, el grupo que eventualmente daría origen a la inmensa mayoría de los peces que conocemos hoy. Eran más pequeños y menos diversos que lo que vendría después, pero estaban estableciendo las bases para el futuro. Lo que quiero que entiendas es que los océanos del Pérmico no eran lugares vacíos o primitivos. Eran ecosistemas maduros, complejos, llenos de vida que había evolucionado durante cientos de millones de años. Cada especie ocupaba un lugar en la cadena alimentaria. Cada criatura dependía de otras para sobrevivir. Y esto hace lo que vino después aún más devastador. Ahora necesito llevarte a un lugar específico. Un lugar que hoy conocemos como Siberia. Y necesito llevarte a un momento específico, hace aproximadamente 252 millones de años. Porque lo que sucedió aquí, en este lugar y en este momento, cambiaría el curso de la vida en la Tierra para siempre. Imagina el paisaje, vastas llanuras que se extienden hasta el horizonte, algunas cubiertas de vegetación, otras rocosas y áridas. El clima es duro, pero no inhabitable. Animales viven aquí, se reproducen aquí, mueren aquí. Es un ecosistema funcionando como lo ha hecho durante millones de años. Y entonces el suelo comienza a temblar. No es un terremoto ordinario, es algo mucho más profundo, algo que viene de las entrañas mismas del planeta. El manto terrestre,
esa capa de roca parcialmente fundida que existe debajo de la corteza está en movimiento. Una columna de material increíblemente caliente está ascendiendo desde las profundidades, empujando hacia la superficie. Se llama pluma mantélica, y cuando alcanza la corteza terrestre, el resultado es catastrófico. La Tierra se abre, no en un solo lugar, sino en muchos. Fisuras de decenas, cientos de kilómetros de largo se abren en la corteza, y de estas fisuras brota lava. No la lava que podrías ver en un volcán típico, saliendo en flujos relativamente pequeños y manejables. Esto es diferente. Esto es lava en cantidades que desafían la comprensión. Los geólogos llaman a este evento las trampas siberianas. La palabra trampa viene del sueco y significa escalera, refiriéndose a la apariencia escalonada que las capas de lava solidificada crean en el paisaje. Pero no dejes que el nombre técnico te engañe. Lo que sucedió en Siberia hace 252 millones de años fue el evento volcánico más grande en la historia conocida de la Tierra. Durante aproximadamente 1 millón de años, la lava siguió brotando, capa tras capa tras capa. Se estima que el volumen total de lava expulsada fue de entre 1 y 4 millones de kilómetros cúbicos. Para poner esto en perspectiva, la erupción del monte Santa Elena en 1980 expulsó aproximadamente 1 kilómetro cúbico de material. Las trampas siberianas expulsaron millones de veces más. Pero la lava, por destructiva que sea, no fue el verdadero asesino. Lo que mató a la vida en la Tierra no fue el fuego. Fueron los gases. Cuando el magma asciende a través de la corteza terrestre, interactúa con las rocas que encuentra en su camino. En Siberia, el magma pasó a través de enormes depósitos de carbón, sal y carbonatos. Estas rocas, al calentarse, liberaron gases, cantidades masivas de gases: dióxido de carbono, metano, dióxido de azufre, compuestos de cloro, haluros ácidos. Una mezcla tóxica que fue inyectada directamente a la atmósfera durante cientos de miles de años. El dióxido de carbono y el metano son gases de efecto invernadero. Atrapan el calor en la atmósfera. Y cuando tienes millones de toneladas de estos gases siendo liberados año tras año, década tras década, siglo tras siglo, el planeta se calienta. Se calienta mucho. Los científicos estiman que la temperatura global aumentó entre 5 y 10 grados centígrados durante la crisis del final del Pérmico. Esto podría no sonar a mucho, pero es catastrófico. Para contexto, el calentamiento global actual nos preocupa por aumentos de 1 o 2 grados. 5 a 10 grados es un mundo completamente diferente. Los océanos absorbieron parte de ese calor, y cuando el agua del mar se calienta ocurren varias cosas terribles. Primero, el agua caliente contiene menos oxígeno disuelto que el agua fría. Los animales marinos necesitan oxígeno para respirar, igual que nosotros. Con menos oxígeno disponible, muchas criaturas simplemente no podían sobrevivir. Segundo, el dióxido de carbono extra en la atmósfera fue absorbido por los océanos. Cuando el CO2 se disuelve en agua, forma ácido carbónico. Los océanos se acidificaron. Y la acidificación oceánica es particularmente devastadora para cualquier animal que construya un esqueleto o concha de carbonato de calcio. Los corales, los braquiópodos, los moluscos, los foraminíferos, todos estos animales vieron cómo el agua misma disolvía sus estructuras protectoras. Tercero, el calentamiento cambió los patrones de circulación oceánica. Las corrientes que transportaban nutrientes y oxígeno a diferentes partes del océano se debilitaron o se detuvieron. Vastas zonas de los océanos se convirtieron en lo que los científicos llaman zonas muertas, regiones donde el oxígeno era tan bajo que prácticamente nada podía sobrevivir. Y hay evidencia de algo aún más aterrador. En el fondo de los océanos, atrapados en los sedimentos fríos, hay enormes depósitos de hidratos de metano. Es metano congelado, estabilizado por la presión y las bajas temperaturas del fondo marino. Pero cuando el océano se calienta lo suficiente, estos hidratos se desestabilizan. El metano se libera. Algunos científicos creen que durante la crisis del Pérmico, el calentamiento inicial causado por los volcanes siberianos provocó la liberación masiva de estos hidratos de metano.
El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Así que la liberación de metano habría causado más calentamiento, lo que habría liberado más metano, lo que habría causado más calentamiento. Un ciclo de retroalimentación positiva, una espiral de muerte. En tierra, las cosas no iban mejor. El calentamiento extremo expandió los desiertos. La vegetación murió en regiones enteras. Sin plantas para anclar el suelo, la erosión se descontroló. Los ríos arrastraban sedimentos en cantidades masivas, enterrando ecosistemas bajo capas de lodo. El dióxido de azufre liberado por los volcanes formó ácido sulfúrico en la atmósfera. Esto cayó como lluvia ácida, quemando la vegetación y envenenando lagos y ríos. El ozono estratosférico, la capa que protege a la vida de la radiación ultravioleta del Sol, fue dañado por los compuestos de halógenos liberados por las erupciones. La vida en la Tierra estaba siendo atacada desde todos los frentes simultáneamente. Calor extremo, acidificación oceánica, falta de oxígeno, lluvia ácida, radiación ultravioleta, destrucción del hábitat, colapso de las cadenas alimentarias, y la vida no pudo resistir. El registro fósil cuenta la historia con claridad brutal. En capas de roca que representan el final del Pérmico, la diversidad de fósiles colapsa. Especies que habían existido durante millones de años desaparecen abruptamente. Familias enteras de animales se extinguen. Géneros completos son borrados de la existencia. Los trilobites, esos icónicos artrópodos marinos que habían sobrevivido durante casi 300 millones de años, desaparecieron para siempre. Los últimos trilobites murieron durante la extinción del Pérmico, terminando uno de los linajes más exitosos en la historia de la vida. Los blastozoos, un grupo de equinodermos que había prosperado durante el Paleozoico, se extinguieron. Los tabulados, un grupo de corales que había construido arrecifes durante cientos de millones de años, desaparecieron. Los rugosos, otro grupo de corales, también se fueron para siempre. En tierra, los sinápsidos fueron diezmados. Los grandes pelicosaurios como el dimetrodón ya habían desaparecido antes del final del Pérmico, pero los terápsidos que habían tomado su lugar también sufrieron pérdidas catastróficas. El gorgonops, ese temible depredador con colmillos de sable, se extinguió. El moschops y sus parientes herbívoros desaparecieron. Familias enteras de sinápsidos fueron borradas. Pero no todo murió. Y esto es quizás lo más importante de entender. Algunas criaturas sobrevivieron. Contra todas las probabilidades, en un mundo que se había convertido en un infierno, algunas formas de vida encontraron la manera de persistir. Los supervivientes de la gran mortandad son tan interesantes como las víctimas, porque sobrevivir a la peor catástrofe en la historia de la vida requiere algo especial. Requiere suerte, por supuesto, pero también requiere ciertas características que permitieron a algunos linajes persistir mientras otros desaparecían. Entre los supervivientes más notables estaba un pequeño animal llamado Lystrosaurus. Si alguna vez has visto una reconstrucción de esta criatura, probablemente te pareció poco impresionante. Era del tamaño de un cerdo, con un cuerpo rechoncho, patas cortas y robustas, y una cabeza extraña con un hocico en forma de pico y dos pequeños colmillos que sobresalían hacia abajo. No era rápido, no era elegante, no era particularmente inteligente, al menos no más que otros animales de su época, pero tenía algo que resultó ser crucial para la supervivencia. Era un excavador. El Lystrosaurus vivía en madrigueras. Pasaba gran parte de su tiempo bajo tierra, en túneles que él mismo excavaba. Y cuando el mundo de la superficie se convirtió en un infierno de calor extremo, aire tóxico y vegetación moribunda, esas madrigueras se convirtieron en refugios. Bajo tierra, las temperaturas eran más estables. El aire podía ser ligeramente menos tóxico. La radiación ultravioleta no penetraba. Las madrigueras ofrecían protección contra los peores efectos de la catástrofe. Y así, mientras los grandes depredadores y los herbívoros especializados morían en la superficie, el humilde Lystrosaurus sobrevivía en sus túneles, esperando, resistiendo. Cuando el polvo se asentó, cuando los volcanes finalmente se calmaron, cuando la Tierra comenzó lentamente a recuperarse, el Lystrosaurus emergió a un mundo vacío.
y en ese mundo vacío prosperó como ningún animal terrestre lo había hecho antes ni lo haría después. Los paleontólogos han encontrado fósiles de Lystrosaurus en casi todos los continentes. Recuerda, en esa época todos los continentes seguían unidos en Pangea, así que esto significa que el Lystrosaurus se extendió por toda la masa terrestre del planeta. Se estima que durante los primeros millones de años del período Triásico, el período que siguió al Pérmico, el Lystrosaurus representaba hasta el 90% de todos los animales terrestres. 90%. Un solo género de animal constituyendo 9 de cada 10 vertebrados terrestres. Esto es extraordinario. Es una señal de cuán devastada había quedado la vida en la Tierra. Había tan pocas especies supervivientes que una sola pudo dominar el planeta entero. Pero el Lystrosaurus no estaba completamente solo. Otros sinápsidos también sobrevivieron, aunque en números mucho menores. Los sinodontos, esos protomamíferos con dientes diferenciados que mencioné antes, lograron pasar a través del cuello de botella de la extinción. Y esto fue crucial para nuestro propio linaje, porque los sinodontos eventualmente darían origen a los verdaderos mamíferos. En los océanos, la recuperación fue igualmente lenta y dominada por unos pocos supervivientes. Algunos grupos de moluscos sobrevivieron. Algunos peces persistieron. Ciertos grupos de braquiópodos, aunque diezmados, no se extinguieron completamente. Pero lo que emergió del otro lado de la extinción fue un mundo fundamentalmente diferente. Los ecosistemas que habían tardado cientos de millones de años en desarrollarse habían sido destruidos. Las complejas redes de interacciones entre especies habían colapsado. La vida tuvo que empezar casi desde cero. Y aquí es donde la historia del Pérmico se conecta con algo mucho más cercano a nosotros. Porque en ese mundo devastado, en esa tierra que acababa de experimentar la peor catástrofe de su historia, algo nuevo estaba surgiendo. Un grupo de reptiles que había sido relativamente poco importante durante el Pérmico comenzó a diversificarse. Encontraron nichos ecológicos vacíos y los llenaron. Evolucionaron en nuevas formas, nuevos tamaños, nuevas estrategias de vida. Estos reptiles eran los arcosaurios, y de los arcosaurios surgirían los dinosaurios. Piensa en esto por un momento. Los dinosaurios, esas criaturas que dominan nuestra imaginación del pasado, solo existieron porque la extinción del Pérmico acabó con casi toda la competencia. Si los sinápsidos hubieran sobrevivido en mayor número, si los ecosistemas del Pérmico hubieran persistido, es muy posible que los dinosaurios nunca hubieran tenido la oportunidad de surgir. La mayor catástrofe en la historia de la vida creó las condiciones para la era de los dinosaurios. La destrucción engendró una nueva creación. Y hay otra conexión que debemos considerar, una conexión que nos toca directamente. Los mamíferos, nuestro propio linaje, también surgieron de la devastación del Pérmico. Los sinodontos que sobrevivieron la extinción continuaron evolucionando durante el Triásico. Se hicieron más pequeños, probablemente para evitar la competencia con los dinosaurios que estaban creciendo y dominando. Desarrollaron pelo, desarrollaron glándulas mamarias, desarrollaron sangre caliente. Los primeros verdaderos mamíferos aparecieron durante el Triásico tardío o el Jurásico temprano, descendientes directos de aquellos sinodontos que habían sobrevivido la gran mortandad. Durante más de 150 millones de años vivieron a la sombra de los dinosaurios, pequeños, nocturnos, escondidos, esperando. Y cuando los dinosaurios finalmente desaparecieron hace 66 millones de años, víctimas de otra extinción masiva causada por el impacto de un asteroide, los mamíferos estaban listos. Emergieron de las sombras y conquistaron el mundo, diversificándose en todo, desde ratones hasta ballenas, desde murciélagos hasta elefantes, desde pequeños primates hasta, eventualmente, nosotros. Tú existes porque el Lystrosaurus sobrevivió en sus madrigueras hace 252 millones de años. Tú existes porque la extinción del Pérmico, por horrible que fuera, no logró acabar con toda la vida. Tú eres el producto de una cadena de supervivencia que se remonta a través de cientos de millones de años de catástrofes y recuperaciones. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda que no podemos evitar. ¿Podría suceder algo similar de nuevo? La extinción del Pérmico fue causada por un evento geológico natural.
Los volcanes siberianos no fueron provocados por nadie. Fueron simplemente el resultado de los procesos normales del planeta. La pluma mantélica que asciende, el magma que busca una salida, la liberación de gases atrapados en las rocas. Pero hoy, nosotros estamos haciendo algo similar. No con volcanes, sino con combustibles fósiles. Estamos liberando a la atmósfera el carbono que había estado enterrado durante millones de años. Estamos alterando la composición química de los océanos. Estamos cambiando el clima a velocidades que rivalizan con las peores catástrofes del pasado geológico. No estoy diciendo esto para asustarte. No estoy diciendo esto para deprimirte mientras intentas dormir. Pero sería deshonesto hablar del periodo pérmico y su catastrófico final sin mencionar que los mismos mecanismos que causaron la gran mortandad están siendo activados hoy por nuestra propia especie. El calentamiento global, la acidificación oceánica, las zonas muertas sin oxígeno en los mares, la pérdida de biodiversidad. Todo esto está sucediendo ahora, en nuestro tiempo, ante nuestros ojos. La diferencia, quizás la única diferencia que importa, es que nosotros sabemos lo que está pasando. Los organismos del Pérmico no tenían idea de por qué su mundo se estaba desmoronando. Nosotros sí lo sabemos. Tenemos el conocimiento para entender las causas y tenemos, al menos en teoría, la capacidad de cambiar el curso. Pero dejemos eso por ahora. Esta noche no es para preocupaciones sobre el futuro. Esta noche es para maravillarse con el pasado, para encontrar paz en la contemplación del tiempo profundo. Así que volvamos al Pérmico una última vez. Volvamos a ese mundo extraño y hermoso que existió antes de la catástrofe. Imagina que estás de pie en una colina en algún lugar del supercontinente Pangea. Es tarde en la tarde y el sol está descendiendo hacia el horizonte. El cielo se tiñe de naranja y púrpura, colores que no son tan diferentes de los que verías hoy. La física de la luz dispersándose en la atmósfera no ha cambiado. A tus pies, el suelo está cubierto de helechos y musgos. En la distancia, un bosque de coníferas primitivas se eleva contra el cielo. Puedes escuchar el viento moviendo las ramas, un susurro que podría ser de cualquier época. En algún lugar cercano, un terápsido está terminando su día. Quizás es un dicinodón, un herbívoro robusto con un pico similar al de una tortuga, buscando las últimas plantas antes de refugiarse para la noche. O quizás es un inostrancevia, un depredador del tamaño de un tigre, regresando de una cacería exitosa. Estos animales no saben lo que viene. No pueden saberlo. Para ellos, este es simplemente otro atardecer en una vida que ha continuado de la misma manera durante generaciones. Sus ancestros vivieron aquí y asumen que sus descendientes también lo harán. Pero tú sabes lo que viene. Sabes que en algún momento, quizás mañana, quizás en 1000 años, quizás en 1.000.000, el suelo comenzará a temblar de una manera que nunca antes lo ha hecho. Sabes que los cielos se llenarán de ceniza y gases tóxicos. Sabes que el calor aumentará hasta que este paisaje se convierta en algo irreconocible. Y sabes que la mayoría de estas criaturas no sobrevivirán. Hay algo profundamente triste en este conocimiento, pero también hay algo hermoso, porque estás siendo testigo de un mundo que realmente existió. No es fantasía, no es especulación. Los huesos de estos animales están enterrados en rocas reales que los geólogos pueden estudiar. Sus huellas, sus madrigueras, sus dientes y garras, todo esto ha dejado evidencia que ha perdurado a través de los eones. El periodo pérmico fue real. Los sinápsidos fueron reales. La gran mortandad fue real. Y la recuperación de la vida después de esa catástrofe también fue real. Y es esa realidad la que hace que todo esto sea tan poderoso. No estamos hablando de mitos o leyendas, estamos hablando de historia. Historia escrita no en libros, sino en piedra. Historia que ha esperado durante 250 millones de años para ser leída. Cada fósil es una carta del pasado.
cada hueso, cada diente, cada impresión de una hoja o una huella de un animal es un mensaje que ha viajado a través del tiempo hasta nosotros. Y cuando los paleontólogos descifran estos mensajes, nos revelan mundos que de otra manera serían completamente inaccesibles. Piensa en las generaciones de científicos que han dedicado sus vidas a estudiar el período pérmico. Personas que nunca conocerás, que trabajaron en laboratorios y excavaciones en lugares remotos, que pasaron años examinando fragmentos de roca bajo microscopios, que debatieron interpretaciones y revisaron teorías. Gracias a ellos, tú puedes cerrar los ojos esta noche y ver el pérmico en tu imaginación. Puedes visualizar al Dimetrodón calentándose bajo el sol de la mañana. Puedes imaginar las vastas extensiones del mar de Tetis, llenas de vida que ya no existe. Puedes sentir, aunque sea de manera abstracta, el terror de la gran mortandad. Este conocimiento es un regalo. Un regalo que nos han dado generaciones de pensadores curiosos que se negaron a aceptar que el pasado estaba perdido para siempre. Y hay algo más que quiero que consideres mientras te preparas para dormir. El período pérmico duró aproximadamente 47 millones de años. 47 millones de años de amaneceres y atardeceres. De estaciones cambiantes. De animales naciendo, viviendo, muriendo. De evolución lenta pero constante, de continentes moviéndose imperceptiblemente año tras año. 47 millones de años. Los seres humanos modernos, el Homo sapiens, hemos existido durante aproximadamente 300.000 años. Eso es menos del 1% de la duración del período pérmico. Menos del 1%. La civilización humana, desde las primeras ciudades hasta el momento en que estás escuchando estas palabras, tiene quizás 10.000 años. Eso es una fracción de una fracción del tiempo que duró el pérmico. Cuando contemplamos estas escalas de tiempo, nuestra perspectiva cambia inevitablemente. Las preocupaciones que nos mantienen despiertos por la noche. Los problemas que parecen tan urgentes e importantes se revelan como momentos fugaces en una historia inmensamente más grande. Esto no significa que nuestras vidas no importen, al contrario, significa que cada momento que experimentamos es precioso, precisamente porque es tan breve. Somos destellos de conciencia en un universo que ha existido durante miles de millones de años y que continuará existiendo miles de millones de años más. Y sin embargo, en estos breves destellos hemos logrado algo extraordinario. Hemos aprendido a leer la historia de la Tierra. Hemos descubierto que existieron mundos antes del nuestro. Hemos nombrado criaturas que ningún ojo humano vio jamás. Hemos reconstruido catástrofes que sucedieron cientos de millones de años antes de que existiera cualquier mente capaz de comprenderlas. Esta es quizás la mayor hazaña de nuestra especie. No nuestras ciudades ni nuestras tecnologías, sino nuestra capacidad de mirar hacia atrás en el tiempo y comprender de dónde venimos. El período pérmico es parte de esa comprensión. Es un capítulo esencial en la historia de la vida en la Tierra. Un capítulo que termina en tragedia, sí, pero también en renovación. Porque después de la oscuridad vino la luz. Después de la muerte vino nueva vida. Después del pérmico vino el triásico, y con él los dinosaurios, y eventualmente las aves, y los mamíferos, y nosotros. Así que mientras te relajas esta noche, mientras sientes el peso de tu cuerpo hundiéndose en el colchón, mientras tu respiración se vuelve más lenta y profunda, recuerda esto. Estás acostado sobre un planeta que ha visto cosas que apenas podemos imaginar. Un planeta que ha presenciado la evolución de la vida desde simples células hasta la increíble diversidad que vemos hoy. Un planeta que ha sobrevivido catástrofes que habrían acabado con cualquier mundo menos resistente. Y tú eres parte de esa historia. Cada célula de tu cuerpo contiene genes que han sido transmitidos de generación en generación durante miles de millones de años. Algunos de esos genes estaban presentes en los sinodontos del pérmico. Algunos estaban presentes en los primeros peces que nadaron en océanos antiguos.
Algunos estaban presentes en las primeras células que surgieron hace casi 4.000 millones de años. Eres antiguo. Eres el producto de una cadena ininterrumpida de vida que se extiende hasta el origen mismo de los seres vivos. Y al mismo tiempo, eres completamente nuevo. Nunca antes ha existido alguien exactamente como tú. Nunca después existirá alguien exactamente como tú. Esta noche, mientras duermes, tu cuerpo realizará los mismos procesos básicos que los cuerpos de tus ancestros han realizado durante millones de años. Respirarás. Tu corazón latirá. Tus células se repararán y regenerarán. Soñarás, quizás con mundos que nunca existieron, quizás con memorias del día, quizás con visiones que no podrás recordar al despertar. Y el planeta seguirá girando, como lo ha hecho desde mucho antes del Pérmico, y como lo seguirá haciendo mucho después de que nuestra especie se haya ido. La luna seguirá su órbita, las estrellas seguirán brillando, el tiempo seguirá fluyendo. En algún lugar bajo tus pies, muy profundo en la corteza terrestre, hay rocas del período Pérmico. Rocas que se formaron cuando Pangea aún existía, cuando los sinápsidos caminaban sobre la Tierra, cuando el mundo era tan diferente que sería irreconocible para nosotros. Esas rocas han estado ahí durante 250 millones de años, silenciosas, pacientes, guardando los secretos de un mundo perdido. Y sobre esas rocas, sobre capas y capas de historia geológica, estás tú, consciente, vivo, capaz de maravillarte con todo esto. Esa es quizás la mayor maravilla de todas. Así que cierra los ojos ahora. Deja que el peso del día se disuelva. No tienes que recordar todo lo que hemos hablado esta noche. No tienes que retener cada detalle sobre el Pérmico, sobre los sinápsidos, sobre la gran mortandad. Solo recuerda esto. La Tierra es antigua y tú eres parte de ella. La vida es persistente y tú eres parte de ella. El tiempo es vasto y en algún pequeño rincón de ese tiempo existes tú. El Dimetrodón con su vela elegante, calentándose bajo un sol de hace 300 millones de años. El Lystrosaurus emergiendo de su madriguera después de la catástrofe, parpadeando ante un mundo vacío pero lleno de posibilidades. Los primeros mamíferos, pequeños y temerosos, escondidos en la noche mientras los dinosaurios dormían. Y tú, aquí, ahora, descendiente de todos ellos. Una línea ininterrumpida de vida que conecta el pasado más remoto con este preciso momento. Duerme bien esta noche. Mañana, el sol saldrá sobre un planeta que sigue cambiando, que sigue evolucionando, que sigue siendo el hogar de millones de especies que continúan la historia que comenzó hace miles de millones de años. Y tú serás parte de ese nuevo día, como fuiste parte de esta noche, como tus ancestros fueron parte de incontables días y noches que vinieron antes. Que descanses, que encuentres paz en la contemplación del tiempo profundo, que tus sueños te lleven a lugares que quizás nunca existen, pero que se sienten reales mientras los visitas. Y si alguna vez te sientes pequeño o insignificante ante la inmensidad del universo y la profundidad del tiempo, recuerda esto. Estás hecho de los mismos átomos que formaron las estrellas, los mismos elementos que compusieron los cuerpos de los sinápsidos del Pérmico, la misma materia que ha existido desde el principio del cosmos. No eres pequeño, eres el universo haciéndose consciente de sí mismo. Buenas noches.